La resolución de la Corte Constitucional exhorta a la Asamblea Nacional, al Legislativo, a armonizar la Constitución en torno a esta decisión de aceptar, de permitir, de dar luz verde al matrimonio civil igualitario. Debe cambiar el artículo 67 de la Constitución, que establece el matrimonio como una unión entre una persona de un sexo y de otro, es decir, un hombre y una mujer. Le pregunto a Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, vocera de esa bancada, que ahora mismo me acompaña. Con esto arranco. Bienvenida, Jimena, buenos días, del País de Mil y le escucha. Muy buenos días, Wilson, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Así es, hemos conocido ya la decisión de la Corte y en ese sentido me imagino que habrá un dictamen que probablemente sea de cumplimiento obligatorio para reformar la Constitución. Todos sabemos que existen procedimientos, puede ser a través de enmiendas, así es que creo que es un debate que tendremos que enfrentar los legisladores pronto, porque realmente la resolución de la Corte, me imagino así lo establecerá. Es mandatoria. Así es, de carácter mandatorio, tendremos que acogerlo. Sin embargo, eso no quiere decir que dentro de la Asamblea no se desarrolle el debate pertinente para que los legisladores podamos dar cumplimiento a este mandato, pero asimismo poniendo sobre la mesa las preocupaciones que existen en torno a la decisión. Pero la consulta que realiza la Corte Provincial de Pichincha quiere o establece que no hace falta que se reforme la Constitución. Si es que se aceptaba esta opinión consultiva 2417 aplicada en Costa Rica, el matrimonio igualitario, civil, con personas del mismo sexo, entre personas del mismo sexo, está permitido ya. No hace falta que se armonice ni que se cambie la Constitución. No obstante, entiendo que la resolución exhorta a la Asamblea a armonizar la Constitución. Tendremos que revisar incluso la normativa secundaria también, que indudablemente puede o debería acomodarse a esta nueva decisión. Recordará usted que no estaba eso aprobado dentro de la normativa vigente. Es decir, indudablemente esto nos obliga como legisladores a revisar todas las normas que tengan que ver con el tema para poder armonizarlas. ¿Qué piensa usted sobre la esencia de la decisión? La posibilidad, ya la autorización, la luz verde de que se casen dos hombres, dos mujeres, es decir, el matrimonio igualitario. Derechos humanos y en respeto a todas estas resoluciones que se dan en organismos internacionales, soy absolutamente respetuosa de la decisión. Ahora, lo que no se ha respetado ya en otro campo es el acuerdo logrado entre algunas bancadas para elegir a César Litardo y estructurar la Asamblea Nacional, porque todavía no se termina de estructurar. Hay una cuenta pendiente en 3 comisiones que, por más que se intenta, no se logra y se sigue aplazando el tema. No sé si deteniendo el trabajo del aparato legislativo, Jimena, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el enorme esfuerzo que realizaron las diferentes bancadas para, en el marco de todas las diferencias ideológicas que tenemos, llegar a puntos medios, a grandes ejes que nos permitan como Asamblea Nacional responder a los desafíos que tiene el Ecuador. Estos grandes ejes que nos articularon fueron, en efecto, la situación económica, buscar una solución a la compleja situación económica que tiene el país, respetar todo el esfuerzo que hemos realizado como país para fortalecer la institucionalidad del Ecuador, asimismo también dar respuesta a varios temas, la seguridad social y demás. Entendemos que hay complejidades, y como es de conocimiento público, lastimosamente hay ciertas complejidades en estas 3 comisiones que han impedido que las mismas puedan instalarse en el plazo que establece la ley, lo cual ha obligado al Consejo de Administración de la Legislatura en base al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, decidir que en efecto, al no haberse cumplido el debido proceso en las comisiones, esta decisión la asuma el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto está totalmente claro en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En tal sentido, entonces tiene facultades del CAL a desconocer lo actuado por las comisiones. Por supuesto, el CAL se basa su decisión en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero también en el artículo 105, numeral 1 del Código Orgánico Administrativo, que establece que cuando se hayan dado acciones que vayan en contra de la ley, esas acciones quedarán nulas. Por tal motivo, el Consejo de Administración de la Legislatura desconoce lo que pasó, por ejemplo, en la Comisión de Trabajadores y lo que hace es, en efecto, cumplir
con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que ante la incapacidad de las comisiones de cumplir, de escoger sus autoridades, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que asuma esta tarea. Pero parece que la incapacidad también se prolongó, se extendió al Pleno, porque siguen dándole largas al asunto y al parecer no se ponen de acuerdo, por apetencias de última hora o no sé por qué está en juego y no se viabiliza la designación respetando el acuerdo. Ni siquiera en fiscalización se lo hizo y eso es lo que están de cierta manera reclamando algunos actores del mismo. Bueno, en la Comisión de Fiscalización tenemos autoridades, entiendo que los integrantes de esa comisión votaron y han escogido ya sus autoridades, entiendo que esa comisión está ya trabajando también. En relación a las 3 comisiones, en efecto, no han habido todavía acuerdos dentro de comisiones y creo que hay que rescatar la voluntad del presidente Litardo de reunirse con todos los sectores de la Asamblea Nacional y encontrar una solución salomónica que nos permita, ojalá, en unanimidad, resolver el conflicto. Creo que es momento en que los legisladores nos desprendamos de posiciones personales y partidistas, nos alejemos de esa agenda de inestabilidad que poco favor le hace a la Asamblea Nacional y sobre todo al país, y asumamos con responsabilidad una posición que nos permita resolver este tema para que estas 3 comisiones que son fundamentales dentro de la Asamblea Nacional puedan retomar el trabajo y comenzar a hacer leyes, a cumplir con sus tareas que están pendientes. Que Alianza País, la bancada de Alianza País es la que irrespeta el acuerdo, que en el tema fiscalización muchos se abstuvieron, incluida usted, en apoyar la censura de María Fernanda Espinosa, pese a que el propio actual canciller asumió en el hemiciclo legislativo que la naturalización de Julián Assange fue de manera irregular. ¿Había algún otro argumento que esperar para provocar la censura de María Fernanda Espinosa? Se preguntan sus colegas legisladores. El proceso de fiscalización no puede resumirse a un proceso de juicio político que inició hace varios meses y que a mi criterio no tenía los argumentos necesarios para llevarse a cabo. La tarea de fiscalización no puede estar sujeta a un acuerdo multipartidista. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución y la ley, cada legislador puede asumir esa función. No podemos pretender entonces que la tarea de fiscalizar, que es una tarea constitucional y legal de los legisladores, esté sujeta a que otros legisladores estén o no de acuerdo. Por eso yo le menciono el argumento. El canciller José Valencia les dijo a ustedes en el hemiciclo legislativo que esa naturalización fue irregular, que no se respetaron procedimientos. ¿Qué más argumento querían? Y le pregunto a usted, si ese era el argumento de alguien que perteneció y que pertenece a este gobierno, de una ex canciller que también perteneció al mismo gobierno, ¿qué otro argumento necesitaban? Yo soy respetuosa de lo que ha dicho el canciller de la República. Sin embargo, luego de haber leído el sustento que presentó la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional, en cuyo informe se ignoró todo el descargo realizado por la ex canciller de la República. Además, en el Pleno de la Asamblea Nacional, la misma ex canciller, por 2 horas, de manera impecable, desvirtuó cada una de las acusaciones que hacían los interpelantes, que además, Wilson, no basaron su argumento en el Pleno de la Asamblea Nacional en base al caso que usted menciona, sino que pretendieron enfocar todo el debate aculpando a nuestro gobierno de haber actuado inadecuadamente en el tema penoso de la frontera norte. ¿Cómo nosotros como legisladores podemos dar paso cuando se pretende aculpar a nuestro gobierno de una situación penosa en la que nosotros sabemos el gobierno hizo todo lo posible para salvaguardar la vida de los ecuatorianos que lastimosamente perdieron la vida? Por tal motivo, en el Pleno de la Asamblea Nacional se evidencian 2 temas. En primer lugar, un acuerdo que probablemente existió entre los interpelantes y el sector correísta para garantizar su votación en este proceso de juicio político, por lo cual no basaron el tema de acusación en el caso Assange, sino en el caso de frontera, en la que todos sabemos la ex canciller no tiene responsabilidad directa. ¿Por qué entonces no enjuiciamos al ex ministro del Interior? ¿Por qué incluso no enjuiciamos al ex ministro de Defensa?
Eso deja a interpretar que en efecto, como ha dicho la ex canciller, este tema no se trata necesariamente de un interés de fiscalizar, sino a lo mejor un revanchismo, una persecución ideológica que se da en base a la posición personal que puede tener una exfuncionaria. Y creo que el rol de fiscalización debe llevarse con muchísima más responsabilidad que un proceso de revanchismo político. ¿O es que a la hora de fiscalizar se unen morenistas y correístas y forman un solo bloque porque de cierta manera todos están salpicados con este proyecto que ahora descubrimos no era de manos limpias? Mire, Wilson, en algún momento la Asamblea Nacional interpeló a la ex asambleísta Ana Galarza. Su bancada estuvo en contra de la destitución. ¿Podemos decir que por esa decisión la bancada de Creo no va a fiscalizar o tiene un acuerdo por encubrir la corrupción? No es así. Ese comportamiento tuvieron durante largos años en la Asamblea. En el pleno de la Asamblea Nacional, Wilson, si usted se fija, votan correístas con social cristianos, votan correístas con Creo, hemos votado nosotros también en diferentes momentos con las demás bancadas, es decir, no podemos caer en ese chantaje mediático de querer satanizar decisiones que en su momento, de acuerdo a algunos temas, nos convocan a diferentes sectores de la Asamblea a coincidir. Las personas que le miraron y le escucharon se formarán su propio criterio. Jimena, muchas gracias por atender esta invitación. La asambleísta Jimena Peña, de Alianza País, vocera de esta bancada, ha estado con nosotros dando cuenta y explicando qué es lo que sucede por esta falta de acuerdos al interior del aparato legislativo.